Asambleísta Fernando Bustamante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras y señores asambleístas. Quisiera ver si tengo tiempo para referirme a dos temas de los muchos que sin duda alguna se pueden debatir en este proyecto de ley. Quiero referirme en primer lugar al tema de la paternidad presunta, tal como está en el texto, artículo 14 de este proyecto. Comparto la opinión del asambleísta Rivera de que no es pertinente, y es tal vez incluso un despropósito, la prohibición de exámenes de ADN prenatales, porque entre otras cosas tendría la consecuencia de impedir que la ciencia médica lleve a cabo importantísimos exámenes que hoy en día se hacen con el propósito de precautelar la salud futura del que está por nacer o conocer su vulnerabilidad a posibles enfermedades genéticamente determinadas. Es más, hoy en día se realizan abundantes exámenes genéticos prenatales en niños no natos. Se hacen con propósitos médicos irreprochables, muchas veces indispensables y necesarios. La prueba de ADN o los procedimientos de evaluación de un embarazo han variado con el avance de la tecnología. Actualmente hay técnicas de diagnóstico prenatal que se usan para precautelar la salud reproductiva y tener hijos sanos. Si prohibimos los exámenes prenatales de ADN, estamos coartando el desarrollo de una importantísima rama de la obstetricia y de la atención prenatal. ¿Por qué se prohíbe? Cuando hay exámenes como la biopsia corial, la amniocentesis o más inocuo todavía, el examen de sangre de la madre, que durante el embarazo permiten no solo establecer la paternidad biológica, que sería lo de menos, sino también el riesgo que el no nacido tiene respecto a una cantidad de enfermedades genéticamente causadas que hoy en día podemos hacer. Hoy en día usted tiene un embarazo, lo primero que le propone el médico es, a ver, hagamos un examen de sus antepasados, de usted mismo, ¿qué enfermedades genéticas han tenido? Y si es que hay sospecha de alguna, se propone un examen prenatal genético. Hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, en términos de seguridad, existen procedimientos como de vellosidad coriónica transcervical, amniocentesis temprana, que en el primer trimestre permiten un diagnóstico absolutamente seguro para todas las partes, sin contar exámenes de sangre que hoy en día, sin intervención en el útero, permiten el conocimiento de la complexión genética del que está por nacer. No tiene sentido y precisamente permitiría prevenir situaciones como las que el asambleísta Rivera está señalando. Prevenir una imputación equivocada o falsa de paternidad con el daño consiguiente, porque es daño el tener que pagar algo a lo cual no se es responsable, de lo cual no se es culpable, de lo cual no se tiene ninguna participación. Creo asimismo que si lo del derecho de repetición debe ser incluido, pero dejando muy claro que la repetición es en contra del padre verdadero, que no cumplió su obligación cuando debió cumplirla. Ciertamente no en contra de la madre, en atención al mejor derecho e interés del recién nacido. Pero no veo ningún daño en que la persona que falsamente recibió la imputación de paternidad pueda repetir en contra del verdadero padre. Pero por otro lado, esas situaciones serían innecesarias, por completo inútiles, si es que pudiéramos tener un diagnóstico de paternidad temprano que inmediatamente en la audiencia misma de la pensión provisional pudiera ya utilizarse para descartar falsas imputaciones o imputaciones erróneas, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quisiera señalar respecto a ese punto. Quiero también referirme al artículo 9. El tema en que se le da a jóvenes adultos de hasta 24 años el gracioso derecho de seguir siendo mantenidos por sus padres. Esto es algo sobre lo cual yo quiero establecer 7 argumentos negativos sobre los cuales quiero tener tiempo, ojalá, para poder referirme. En todo caso, lo estoy haciendo por escrito. En primer lugar, el Código de la Niñez y de Adolescencia vigente está hecho para proteger los derechos de niños y niñas y adolescentes, no de adultos jóvenes.
Este artículo excede el ámbito de la ley. Está estableciendo obligaciones y derechos respecto a personas que no están bajo el amparo de esta ley. Podría uno decir, ¿por qué 24 años? ¿Por qué no 30? Hay gente que hace estudios de posgrado a los 30 años y tampoco tiene recursos, o a los 35, como fue mi caso, o a los 40, etcétera. ¿Por qué 24? ¿Por qué estamos legislando sobre la base del mejor interés de niños, niñas y adolescentes cuando las personas a las que se quiere beneficiar son adultos con plena responsabilidad legal y presuntamente en el pleno del vigor de sus fuerzas y de sus talentos? Segundo, estamos extendiendo la minoría de edad más allá de los 18 años, porque estamos hablando de personas plenamente capaces. Los derechos de las personas plenamente capaces, que no están en capis diminutio, son cubiertas ya no por sus padres o progenitores, porque ya no están bajo su tutela legal, ya no están bajo la patria potestad. Esos derechos deben ser precautelados antes que nada por la comunidad en su conjunto. Deben ser materia de la política pública que busca asegurar la universalidad de acceso a los derechos. Porque si lo que queremos es garantizar el acceso a una educación superior para los hijos de las familias, lo que deberíamos preguntarnos también es, ¿y por qué no el derecho a la salud? ¿Y por qué no el derecho a la vivienda? ¿Y por qué no el derecho a la seguridad social? ¿Y por qué no a tantos otros derechos, a la tutela legal? ¿Por qué no ponemos de una vez que a los 34 años y mientras esté estudiando, los progenitores o los obligados tengan que sostener y pagar todas aquellas prestaciones y servicios que dicen relación con derechos fundamentales de las personas de hasta 24 años de edad? Lo que estoy haciendo es un argumento precisamente que busca, mediante el recurso retórico de la reducción al absurdo, mostrar que la buena intención detrás de este artículo genera y abre una brecha para precisamente una consecuencia, un desenlace absurdo. Porque si hasta los 24 años yo tengo derecho a que me paguen los estudios o me sostengan mientras estoy estudiando, tengo derecho a que me paguen la salud, tengo derecho a que me paguen la vivienda, tengo derecho a que me paguen la seguridad social, tengo derecho a que me den abogados si tengo un litigio, tengo derecho a todo. Por eso es que la política pública y el Estado adquiere plena tutela sobre los derechos de los mayores de edad y relativa en relación a los menores de edad. Creo que tenemos que entender que si bien que estamos en el fondo siendo víctimas de un síndrome cultural de la sociedad ecuatoriana, que es el infantilismo eterno. Es la idea de que el ser humano no se emancipa nunca. Estamos en el fondo bajo el eco del derecho colonial español que ponía la mayoría de edad a los 25 años o cuando la persona se casara y fuera independiente. Esto remite a un mundo absolutamente superado en las sociedades modernas. Las sociedades modernas enfatizan la importancia que tiene que el ser humano adquiera su autonomía personal, económica y sexual a una edad cada vez más temprana, puesto que el desarrollo de las sociedades y de la cultura hacen cada vez más fácil que esas personas alcancen mayoría de edad. Es una inconsistencia que bajemos la edad de los derechos políticos y civiles, por ejemplo a los 16 años en algún caso, pero por otro lado estemos tratando a estos jóvenes adultos plenamente capaces como si fuesen niños. Por otro lado, otro absurdo, se extienden las obligaciones parentales, pero no la patria potestad. Y ustedes saben que toda obligación es correlativa a un derecho. Si yo estoy obligado, por ejemplo, por la patria potestad a alimentos para mis hijos, separados o no, estoy obligado como contraparte del ejercicio de mi derecho de la custodia y de la patria potestad. Pero ahora vamos a tener una categoría de gentes sobre las cuales no pesa la patria potestad, pero sí los derechos y obligaciones propios de quien es beneficiario de la patria potestad. Es importante que la gente acceda a estudios, ciertamente, y es importante que Le aquellos resta que no un tienen minuto, asambleísta. recursos tengan esa posibilidad. Pero lo que no podemos es olvidar que a partir de cierta edad el ciudadano le reclama esos derechos y hace valer esos derechos ante el Estado. Por eso es que tenemos un defensor público para el que no tiene dinero para defenderse. Disculpe. Es absolutamente importante que entendamos que el bien más grande que el ser humano puede tener es la posibilidad de hacer frente a su vida desde la autonomía y la libertad y desde la responsabilidad.
Hoy en día estamos llenos de programas precisamente para ayudar a los jóvenes que no tienen recursos. Educación superior gratuita, becas, Cenecit y todo lo demás. Y seguiremos aumentando esas prestaciones precisamente porque no podemos querer que la familia siga siendo el que cargue sobre sus hombros con todo el peso de la ejecución y de la implementación de los derechos de las personas. Porque las familias no están para eso más allá de cierto punto. Y por último, y me permite, señor presidente, ¿han reflexionado ustedes que el mejor derecho del niño y del adolescente podría llevar a muchas situaciones en que esa obligación que se quiere establecer perjudique a los hermanos menores del estudiante de posgrado de 23 años que sigue siendo mantenido por papá y mamá? No es el caso que es más bien importante que las familias tengan recursos para los hermanos menores, puedan sostener estudios de personas que sí tienen pleno derecho y necesidad de tener toda la ayuda de sus familias. Finalmente, incentivo perverso. Con esta ley yo no busco beca, pues ¿para qué si tengo a papá? Con esta ley yo no trabajo, porque ¿para qué si tengo a papá? Con esta ley no necesito tampoco apresurar mi graduación, porque hasta los 24 años igual me mantiene. Terminó Yo su tiempo, solicito que este artículo sea suprimido. Lo estoy mandando por escrito con toda la fundamentación del caso. Gracias.